Dentro ya del magisterio de la Iglesia, desde el siglo XIX se ha tomado una posición clara respecto a la posición del católico como frente al liberalismo y frente al marxismo. Con la Rerum Novarum León XIII es muy claro, y de ahí para allá pues han aparecido encíclicas que precisamente señalan los riesgos de caer en esas religiones seculares que pues le están vendiendo a las personas paraísos terrenales que obviamente no son posibles. Sí, bueno, buenos días a todos. Esto es Levantando el Velo. Hoy estamos con Juan Gómez, Antonio Torres y María Paula Gallegos. Y hoy vamos a hablar de un tema importante, sobre todo ahorita en Colombia, y es la política y cuál debería ser nuestro aspecto o nuestra posición siendo católicos. Entonces, pues si quieren comenzar un poco dando el contexto, presentándose Pero Juan. presente a Juan, porque a mí más o menos me conocen, pero a Juan no lo conocen, ¿no? Que Juan se presente, nos diga. Que Juan mm, se presente. sí. Listo, bueno, mi nombre es Juan Gómez, soy sociólogo, me especialicé en gobierno, gerencia de asuntos públicos. Estuve en las elecciones de octubre del año pasado precisamente participando a nivel local en Bogotá, en la localidad de Usaquén. Apasionado por la política, en la actualidad pues trabajo en el Congreso como asesor político, y pues he estado como interesado respecto a las distintas ideologías políticas que se han manifestado en el país en las últimas décadas, especialmente como católico. Pues voy a ahora abordar ciertas posiciones políticas, y pues creo que por eso estamos acá. Ok, Juan, ¿usted es casado, soltero, casi? ¿Cómo es la historia? Eh, no, pues yo tengo novia, pero casado todavía Tiene no. novia, pero no se ha casado ni tiene hijos. No, ¿Cuántos años tiene, Juan? 27. Es bien joven, más joven que Palita. Mm. Sí. Bueno, listo, arranquemos. Pala, qué preguntas tiene? ¿Qué temas quiere que tratemos? Pues sí, yo primero quisiera que cada uno dijera por qué la importancia de uno participar en política. Pienso que muchas veces la gente como que se trata de salir de eso, como eso no tiene que ver conmigo. ¿Y por qué, digamos, pensarían ustedes que siendo católicos es parte, o sea, es una responsabilidad también como, como católicos participar en esto? ¿O en qué sentido se debe participar? Ok, pero entonces que empiece Juan. Pues bueno, respecto a la pregunta de María Paula, dentro del ejercicio de las democracias, pues efectivamente todos los sectores deberían estar representados, porque cuando se legisla, cuando se toman decisiones pues para todas las poblaciones, y ahí es donde se entra en cierta forma en conflictos de todo orden, especialmente en los ámbitos ya de la aplicación de las políticas públicas. Se protegen unas poblaciones, se protegen unos grupos de interés, y otros se abandonan. Nosotros hemos visto que desde la Constitución del 91 en el país, pues primero el número de porcentaje de población católica se ha disminuido, uno, y segundo, pues con el surgimiento o con la llegada o con la exacerbación del marxismo, de ideologías devenidas pues de este pensamiento que precisamente tienen un ataque a la configuración moral, al orden pues establecido por los valores judeocristianos. Pues eso genera unas afectaciones y unos conflictos. Entonces, frente a esto, efectivamente, los grupos cristianos, católicos, pues sí deberían tomar posiciones, especialmente porque son mayoritarios dentro de la población, y
porque no tienen una representatividad eh, de acuerdo al porcentaje que ellos son dentro de la población, al ser unas mayorías, son mayorías dispersas que precisamente por esta razón, pues la legislación prácticamente empieza a diseccionarlos, a dividirlos y muchas veces a perseguirlos y atacarlos. Colombia está dentro de uno de los países que más persigue cristianos en América Latina y esto es un indicador grave, sobre todo cuando nos vamos, por ejemplo, a regiones. Pues el tema se agudiza más cuando le metemos todo el tema del conflicto armado, pues vemos que efectivamente estos grupos pues han sido especialmente vulnerables y siguen siéndolos precisamente porque no tienen representatividad. Creo que ese es uno de los factores como álgidos por los cuales participar en política, sobre todo en el marco de la política actual, que es una política enmarcada sobre todo en el orden de lo cultural, en donde los valores, en donde los principios, en donde una idea de verdad que emana, en este caso, de una voluntad divina, por decirlo así, pues entra en confrontación pues, con un mundo profundamente secular, individualista, en donde ni siquiera es el individuo el que está en el centro, sino su cuerpo y pues todo lo relacionado con lo que hoy llaman sus derechos. Entonces creo que esos es como los grandes factores que deberían motivar a este grupo poblacional a activarse en el marco de la política. Sí, yo veo las cosas de una perspectiva un poquito distinta. Recuerdo alguna vez en una reunión en una parroquia, en Cristo Maestro, el párroco con el que estábamos trabajando en esa época reunió a los párrocos de eso se llama, bueno, es que tienen como una agrupación y hizo un desayuno. Y en el desayuno hablábamos de los católicos, ¿quiénes son católicos? Y yo hice la pregunta. Eso fue hace 30 años, más. Y la respuesta del padre Julio Sánchez, que él había sido el párroco del barrio donde yo siempre viví, es católico es todo el que es bautizado. Todo el que es bautizado como católico es católico, a menos que mande una nota diciendo, una carta diciendo, renuncio a mi bautismo. En Colombia yo diría que sigue siendo un porcentaje altísimo de bautizados católicos. El tema luego es cuál es su práctica, ¿no? ¿Cuál es su praxis? Claro, ha tenido mucha incidencia las sectas protestantes, los grupos protestantes le han quitado espacio, pero le han quitado espacio casi siempre a bautizados. La generación de bautizados protestantes, digamos, es nueva. Entonces diría uno que la mayor parte de Colombia es, si no católica, cristiana, ¿no? Si sumamos protestantes y católicos, la mayor parte debe estar por el 90 y pico por ciento. Nominalmente, ¿sí? En mi opinión, ¿qué es lo que ocurre? Ha habido desde comienzos del siglo pasado, pero con mucha fuerza a partir de mediados del siglo pasado, una invasión ideológica supremamente fuerte. Digamos, llamamos así, grandes pensadores ateos se metieron subrepticiamente en las conciencias y en el pensamiento de las personas. Hablemos de esos grandes pensadores, hablemos de Carlos Marx, por supuesto. El marxismo se metió de una manera que uno no se daba cuenta y uno se volvía marxista sin darse cuenta a qué horas. Yo fui educado en un colegio de curas católicos, de monjes benedictinos. En quinto de bachillerato casi todos éramos marxistas, ¿sí? Y luego Federico Nietzsche se volvió la Biblia de la gente de esas edades en los años 60, ¿sí? Con todo el pensamiento de Federico Nietzsche, Dios ha muerto, es necesario construir un nuevo Dios y todos los anuncios de que
que él hace de lo que va a ocurrir, ¿no? Él presagia las grandes masacres y hambrunas que la implantación del marxismo y del comunismo va a implicar, 50 millones de muertos en Rusia, 70 o 100 millones en China, en el gran salto adelante, etcétera, ¿no? Luego, el pensamiento de Jean-Paul Sartre, del existencialismo, ¿no? Que se le mete a uno. Yo hacía, cuando estaba en sexto del bachillerato, un poquito después, hacíamos teatro con obras de Sartre. Y era un pensamiento corriente entre la gente. Y luego las ideas de Sigmund Freud, y que se juntan en ese momento con el descubrimiento de la píldora en los años 60. Entonces permite que las mujeres asuman una posición completamente liberal en ese sentido. Claro, eso va a producir una destrucción interior inmensa, inmensa, destrucción en la parte espiritual, en la parte física, en la parte sexual, en la familia. Es otro mundo el que les tocó vivir a nuestros hijos. A mí me tocó la transición y la política. Todo eso se va a ver reflejado en la política. Cuando yo era niño había dos partidos en Colombia, recuerdo un debate. Yo era de tendencia liberal, claro. Mi mamá era liberal, mi papá era conservador, pero requete conservador. Más que, no era alvarista, era laureanista. Entonces era de los azules, azules de verdad. Y mi mamá era liberal, entonces, pero mi mamá pesaba más duro, todos éramos de tendencia liberal y después entonces en la universidad de tendencia comunista y todo eso. Se mete el pensamiento sin que uno se dé cuenta. El presidente Petro tiene capellán y reza con él. Y según dice el capellán, un cura eudista de los del Minuto de Dios, yo vivía en el Minuto de Dios en un comienzo, eh, coge con mucha fuerza el crucifijo del rosario. Para mí el problema de alguna manera, sin demeritar lo que usted está diciendo, la necesidad de la participación política, viene en que el porcentaje de los católicos que verdaderamente son cristianos es supremamente bajo. Por eso ahí entra todo el mundo, entran todas las ideologías, todos los pensamientos, eso arrasa. La gente va a misa, mis hermanos. Yo tuve 9 hermanos, quedan 8. Ellos van a misa. No van a misa todos los domingos ni se confiesan, pero van a misa en los entierros, en el matrimonio, etc. ¿En qué creen? Vaya usted a saber en qué creen. ¿Se llaman católicos? Sí, pero no tienen una conciencia de, de quiénes son o qué significa en el mundo ser un discípulo de Jesucristo. Por eso mi punto de vista es más en esa línea, ¿sí? Uno tiene que empezar por ser un discípulo de Jesucristo para después saber qué es lo que tiene que hacer en relación a los problemas que se están presentando. Gravísimos, usted los ha descrito, Juan. Gravísimos. La familia está siendo destruida. Y al destruir la familia, destruyen a la persona. Y si bien tiene su origen en todas estas ideologías, en este momento está saliendo desde el Estado. El Estado se está metiendo por todas partes. Uno en los colegios es violento. ¿Qué opina de eso usted? Pues sí, efectivamente, Antonio, lo que tú mencionas es verdad, porque pasamos de una época, por decirlo, laica, y estamos entrando en una faceta secular, en donde prácticamente pues todo principio de moral, eh, cada vez las familias se están reduciendo más y hay un culto a la individualidad profundo. Precisamente esto es expresión de un liberalismo exacerbado en nuestras sociedades, porque eh, la configuración pues, de las democracias liberales y desde la Constitución del 91 pues impulsó el individualismo profundo y esto ha llevado pues, a un deterioro de los valores comunitarios en donde están asentados también, en este caso, los principios de la cristiandad, los principios católicos. Entonces, efectivamente, está todo el modelo social que tiene como centro al individuo, el mercado, el derecho, la educación,
y por otro lado vemos que lo comunitario, lo cultural, pues pasó a un segundo plano, y ahí es donde prácticamente se están perdiendo o se están deteriorando todas las creencias del orden de lo religioso. Ahora, frente a esto, ¿qué considero? Que si bien efectivamente un católico practicante pues es algo difícil de encontrar, no hace parte de lo mayoritario dentro del mundo católico, dentro del mundo cristiano en nuestra sociedad, sí hay unos valores que por tradición ya están normalizados en nuestra cultura, que así uno no sea cristiano, pues los reproduce porque nuestra sociedad viene precisamente desde esos valores. Un ejemplo, cuando nos aplican políticas públicas, ahorita el Ministerio de la Igualdad, que pues está todavía ahí en veremos si va a seguir o no va a seguir, sacó un decreto que se llama Jóvenes en Paz, que prácticamente le da un subsidio a jóvenes que están vinculados a grupos armados para que no delincan. Es toda la subversión de una serie de valores que desde arriba, desde los tomadores de decisiones, pues está resquebrajando, rompiendo los valores tradicionales del trabajo, los Ahí, valores ahí lo que yo tradicionales. veo, lo que yo veo en relación al cristianismo, eh, porque usted tiene razón, claro, pensar que uno puede conseguir dinero simplemente por no delinquir, no Sí, tiene que eso es. trabajar, pues es un absurdo, ¿no? Es un absurdo. Pues esa gente está loca, por decirlo de una manera, ¿sí? Como así que le voy a pagar a alguien para que no delinca y se quede en su casa viendo televisión o quién sabe qué. Pero para mí el problema de los principios, digamos los principios cristianos, los principios católicos y el catolicismo que se transfiere de una generación a otra por como simplemente como un movimiento cultural. Me parece, no estoy seguro de si tiene de positivo o de negativo. Fíjese, si nosotros miramos un poco la palabra del Señor, buscamos qué nos dice al respecto. Ese tipo de personas podría ser lo que llamaríamos personas tibias, ¿sí? Que sí están, pero no del todo, no están dispuestos a dar su vida por Jesucristo, no se meten a fondo en el asunto, en la escritura, en el pensamiento de la iglesia, en vivir a fondo todo eso. Podríamos pensar que son lo que llaman tibios, y mire lo que dice el Señor sobre eso en el Apocalipsis 3, 15 y 16. Dice, conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y yo diría que eso es lo que está pasando en países como Colombia. Colombia, la gente es nominalmente católica o cristiana, pero son tibios. Y él dice, es peor que sea tibio a que sea frío. Si fuera frío podría cambiar. Como es tibio, piensa que es algo y no lo es. ¿Y qué es lo que le va a ocurrir? Te vomitaré de mi boca. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo. Cuando el Señor le daba la espalda a Israel, ¿qué ocurría? Que los vecinos la invadían. ¿Sí? Fíjate que yo lo estoy viendo como desde otra dimensión, Antonio, porque más efectivamente coincido en algo, en que si hay una tibieza por parte de la población que efectivamente es nominalmente católica o cristiana, si hay tibieza. También hay tibieza en los políticos, nadie quiere, o mejor dicho, hay un sector muy minoritario que se pone en la línea de representar valores pues de esta línea. El grueso de la población de políticos pues tienden a ser un poco más, buscar los centros, buscar la tibieza. Y resulta que la población pues tiene que tomar decisiones. Y nosotros vemos un ejemplo, el petrismo como llegó al poder.
el marxismo es una herejía cristiana. Utiliza toda una serie de conceptos propios de la cristiandad, pero totalmente tergiversados. Por ejemplo, la caridad cristiana, por ejemplo, la confunden pues prácticamente con la redistribución de la riqueza, que es quitarle al que sí trabaja para darle al que no produce nada. Eso es una herejía. Otra herejía es el concepto de justicia social propio de la iglesia, que apelaba al principio de solidaridad, y la justicia social de la izquierda, de los zurdos, apela prácticamente a sancionar a aquel que se destaca dentro de la sociedad y a querer aplastarlo con la violencia de lo igual. Es muy significativo el hecho de que la pérdida de los valores cristianos, católicos, la tibieza de la que Antonio habla, coincida también con un momento en donde los elegidos democráticamente en el país pues manejan toda una serie de discursos que tergiversan prácticamente las enseñanzas de la cristiandad. Y ahí es donde nosotros vemos pues que hay efectivamente una tergiversación de los valores, y hay una manipulación desde el mal, porque el marxismo es una herejía cristiana, precisamente para conquistar, colonizar esas conciencias que se desviaron, por decirlo así, de la doctrina, de la enseñanza, del magisterio o Pues, de, en cierta ahí forma, me de las parece, tradiciones. ahí me parece que hay un punto bien importante, el marxismo como herejía cristiana. Sí, toma muchas cosas del cristianismo y les quita a Dios. Pero el problema en buena parte para mí de todo esto que estamos hablando es tener principios sin Dios. Es decir, Dios no es principios, Dios es presencia. El cristianismo no son principios, ni normas, ni creencias. El cristianismo es Jesucristo vivo y resucitado y presente en el hombre. Es decir, solo se puede ser cristiano a partir de un encuentro con Jesucristo, un encuentro personal con Jesucristo resucitado. ¿Sí? Lo que nosotros recibimos, lo que yo recibí, lo que recibe la gente en general, son principios, normas y ritos, pero sin ese encuentro con Dios, sin ese encuentro con Jesucristo. Y si en el encuentro con Jesucristo los principios empiezan a tambalear y es fácil que vengan otros y los colonicen y hagan lo que usted está diciendo, que me parece que es una descripción bastante acertada de lo que es el marxismo, ¿sí? De cómo el marxismo toma esos valores y eso era lo que uno de niño, de muchacho, de adolescente y de joven le llamaba la atención del marxismo, ¿sí? Los principios como justicia, la justicia social, la ayuda al necesitado, al pobre, todas esas cosas que son valores fundamentalmente como valores del cristianismo, el ver por el que tiene menos, y que solo se comprenden si uno los mira en el contexto de su momento, en su época donde eso era simplemente ridículo. En la época de Jesucristo, que alguien se pusiera a ayudarle a los débiles, era absolutamente ridículo. El tipo era un tonto, era un idiota. Hoy en día eso se ve como un santo, en esa época se veía como un idiota, ¿sí? ¿A quién se le ocurría ir a ayudarle a una persona débil y frágil? Esa es la novedad del mensaje del Señor, ¿no? Esa es la novedad. Pero, claro, lo que yo planteo es muy utópico. Eh, para que el católico pueda operar en todos los sentidos de la vida y en la política también se requiere una conversión. Conversión es encuentro con Jesucristo y a partir de ahí va a poder caminar, porque es que el que se encuentra con Jesucristo está dispuesto a dar la vida por él, como hicieron los apóstoles, los primeros discípulos. Y cualquiera que sea el campo en el que la persona está caminando, está trabajando. Y si es la política, pues le va a dar una fuerza inmensa, ¿no? Bueno, a la pregunta
de si se puede ser católico de izquierda, pues eso es un error. Inclusive aquí en Colombia y en América Latina apareció toda la corriente de la teología de la liberación, pero la cuestión con este tema es que pues, se convirtió en una especie de herejía también, porque si bien giraba en torno a liberar a los pobres, y se convirtió fue en marxismo, en lucha de clases, se convirtió prácticamente en una especie como de culto a la pobreza, y pues las enseñanzas cristianas tampoco giran en torno a eso, ¿sí? Además, Juan, si usted mira el marxismo, el planteamiento del marxismo, la base fundamental del marxismo es el materialismo histórico, ¿sí? Que va viene desde más atrás de Marx, de Feuerbach, de Hegel, empieza como a gestarse eso. Por una parte la dialéctica, que es lo que usted está hablando, la lucha de contrarios, pero por otra parte es el planteamiento del materialismo histórico que considera que sí o sí, como dicen hoy en día, la realidad de los hombres debe terminar, va a terminar en una especie, en un comunismo. ¿Sí? Analiza las diferentes etapas de la humanidad y cómo en todas esas etapas se ha basado en el dominio de unos sobre los otros para progresar. En la primera etapa, pues el esclavismo, y a partir del esclavismo se construyen los imperios, y luego el siguiente avance después de los imperios va a ser el feudalismo, que es una forma de esclavismo. Los señores feudales no eran dueños, estrictamente hablando, eran dueños era de la tierra, pero terminaban siendo dueños de los siervos. Y así estaba Rusia cuando llega ya el marxismo. Luego viene el capitalismo, y la siguiente etapa necesariamente para ellos, para el marxismo, la siguiente etapa después del capitalismo es el socialismo, que es una etapa de transición hacia el comunismo. Entonces, pues para ellos, oigan, lo único que estamos haciendo es acelerando un poquito este proceso, ¿sí? Igual esto va a terminar allá, igual todo el mundo va a terminar en el comunismo. Yo hice un video sobre eso y le recomiendo, Juan, un libro de un psicólogo, es que no recuerdo el nombre exacto, Skinner, se llama Walden 2. Y lo que plantea es eso, es como una descripción de lo que es el mundo, lo que debe llegar a ser el mundo comunista, ¿sí? Y eso es muy bonito, es muy interesante, es muy atrayente, ¿sí? Ese mundo donde ya ya no existe Estado, es una especie de anarquismo, porque cada persona asume sus responsabilidades por sí misma, no tienen que decirle nada, etcétera. Pero esa concepción histórica de que el mundo va a terminar en el comunismo, esto es una locura, esto es una barbaridad que se inventó Carlos Marx. Pues sí, es una Es una teología. herejía. Es una teología, sí. Sí, el marxismo y el socialismo como tal, y la forma en cómo se ha aplicado, nos ha demostrado que, pues primero tiene un culto a la historia, que es como una especie de evangelio, en donde efectivamente está como la finalidad, que es el paraíso terrenal del comunismo. Y segundo, Exactamente. Al centrarse en lo material, pues este pensamiento elimina la trascendencia del hombre, la trascendencia elimina la categoría de alma, por ejemplo, y entonces se convierte en un culto al individuo, al hombre. Por eso encontramos que siempre estas inclinaciones políticas tienden a construir como grandes figuras mesiánicas en sus líderes políticos. Stalin, Hugo Chávez, Gustavo Petro, Sí, pues son indudablemente. ejemplos mesiánicos. Lenin, Stalin, Mao exacto. Zedong, Kim Jong-il, Kim Il-jung, como sea, Ellos fueron, y etcétera, y etcétera, y Fidel Castro, exacto, sí. ellos fueron como la figura arquetípica
del socialismo, del comunismo, y concentraban toda una serie como de categorías elevadas, pero pues eran simplemente humanos, ¿no? El Che Entonces, Guevara. exacto, se convierte en un tema pues mesiánico, terrible, y eso pues lo que nos habla es que efectivamente, y muchos autores, especialmente liberales, han hablado respecto al marxismo como una religión secular, una religión sin Dios, en donde pues precisamente el hombre es aquel que ocupa ese lugar que antes era ocupado pues por Dios, y Pues cuando tienen, ese es más o menos el planteamiento de Federico Nietzsche, ¿no? Federico Nietzsche, el Uberman, sí, el la visión superhombre lo de llaman, construir una nueva pero moral, exacto, la visión de construir una construir nueva una nueva moral. moral a partir del hombre. El hombre, cuando el Uh-huh. hombre descubre, no es que Dios mate, no es que el hombre mate a Dios, porque si Dios hubiera existido no lo hubieran podido matar, sino es cuando el hombre despierta y descubre que Dios no existe, que la religión es un invento humano que ha sido utilizado para subyugarlo. Entonces, a partir de esa nueva conciencia, de ese despertar a la realidad, va a poder construirse a sí mismo y construir eventualmente una sociedad eh, más perfecta. Y todo eso mezclado en ese sancocho, pues es lo que corre por ahí, lo que corre por la sangre de todos esos activistas eh, petristas y el mismo Petro, ¿no? El mismo Petro ahí, Petro, una frase de Enrique Peñalosa sobre Petro cuando estaban disputándose la alcaldía, que decía que es que Petro no ha administrado ni un parqueadero. Y es Total. cierto, Petro no ha administrado ni un parqueadero y pasó a administrar una ciudad y la volvió un caos y ahora administra un país y no tiene ni idea de cómo se administra, Exacto, ¿sí? total. Convirtiéndolo en un caos ideológico, simplemente. Hoy estaba oyendo el problema ahorita de lo de la salud de los maestros, de lo de la fiduprevisora y todo ese asunto. Y es eso, tipo que no tiene ni idea de administrar, sino que nombra gente y si el tipo no funcionó, entonces lo insulta y lo echa y nombra a otro y tampoco funciona y a otro y entonces, pero no tiene ni idea de sentarse con cada persona a manejar cada tema, cada problema, a administrar hasta lograr resultados. Porque el manejo de un país implica lograr resultados, sea cualquiera su ideología. Claro, Pero y puede es decir, que, oiga, quiere que sea el Estado el que administre la salud. Siéntese a trabajar hasta que logre que el Estado administre la salud eficientemente. Me parece muy difícil porque es que los empleados del Estado casi que por norma son perezosos, son dejados, no les interesa el asunto, cobran el sueldo y punto. En fin, bueno, creo que usted explicó bastante bien por qué no, por qué, y digámoslo con precisión y claridad, es un contrasentido absoluto un católico marxista o un cristiano marxista. Cristiano llamo yo un discípulo de Jesucristo marxista. Es un absurdo, es un exacto. contrasentido total. El que tenga eso en la cabeza, hermano, está, no digo que porque me da pena, pero está. Sí, ¿Sí? tiene problemas Sí. pues serios, y Urinarios. inclusive dentro ya del magisterio de la iglesia, desde el siglo XIX se ha tomado una posición clara respecto a la posición del católico como frente al liberalismo y frente al marxismo. Con la Rerum Novarum León XIII es muy claro, y de ahí para allá pues han aparecido encíclicas que precisamente señalan los riesgos de caer en esas religiones seculares que pues le están vendiendo a las personas paraísos terrenales que obviamente no son posibles. Entonces, pues claro, la carencia de doctrina, la tibieza o la falta de formación, pues está llevando a que prácticamente muchos eh, que se hacen llamar cristianos, católicos, pues terminen atrapados en ideologías. Es como aquellos que celebran o defienden o son pasivos
frente a dimensiones como el aborto, frente a dimensiones como las ideologías de género, que es la nueva expresión de la izquierda contemporánea, porque pues si bien nos hemos centrado en esa izquierda roja, comunista, del siglo pasado, la verdad es que en la actualidad estamos atravesados por lo que autores llaman la izquierda fucsia, que tiene un componente, por decirlo así, postliberal o ultraliberal, ultraindividualista, que toma como objeto la identidad de la persona, su cuerpo, y pues lo está llevando a cometer barbaridades como la mutilación genital, como los cambios de sexo, en nombre de que la identidad es una creación social impuesta por la familia, por la cultura y que hay que legislar para liberar, que hay que legislar precisamente para romper con esos tabúes, para optimizar la mayor cantidad de placer y para reducir la mayor cantidad de dolor en el humano. Pero lo que nos está arrastrando es precisamente a un nivel de decadencia, todo esto atravesado por la violencia de lo Oiga, y se igual. pregunta uno, Juan, ¿y quién estará detrás de todo eso? No, pues el mal, o sea, ahí no hay nada bueno, ahí no hay El nada bueno, mal, hay grandes lobbies pero y ¿quién es el mal? corporaciones. Pues Detrás de todo eso está, sí, hay corporaciones, hay entidades, pero detrás de hacer tanto mal, eh, yo creo que hay una mente macabra, hay una mente maquiavélica y peor que maquiavélica, sadística y cuantas cosas de esas. Y es la que San Pablo va a revelar, a levantar el velo para que se vea quién está detrás de todo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las potestades del mal en las alturas, contra los príncipes del mal, ¿ve? Contra Satanás y sus huestes. Usted no me dé parábolas a lo que le digo en el sentido de que el cristianismo no puede ser principios y valores. Cuando el cristianismo, eso es una reducción en el catolicismo y en el cristianismo, es un reduccionismo. Cuando se vuelve principios y valores como se ha vuelto para la mayoría del clero, la gran mayoría del clero piensa así y la gran mayoría de los católicos practicantes piensan así, ¿sí? Es el cristianismo como una serie de valores y de principios. El cristianismo, permítame que insista, es el encuentro directo, personal con un ser vivo, Jesucristo resucitado, que viene y se le manifiesta a cada persona. Y es a partir de ese encuentro que la persona tiene un camino verdadero. Es como los apóstoles empezaron su camino a partir del encuentro con Jesús. Si no, mire, le dice, creo que es Juan a Santiago, mire, encontramos al Mesías, y él le dice, hombre, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Le dice, camine, mira, camine y se encuentra con él. Y fue y se encontró con él, con Jesús. Y se quedó a vivir con él. Entonces, es el encuentro con Jesús lo que cambia las vidas, no son los principios. Los principios se los llevan bien y los cambian por otros parecidos. Por eso sí, por eso reemplazan el cristianismo con el marxismo. Son parecidos, solo que son para este mundo, son aterrizados y entonces validan el uso de las armas y etcétera. Por eso el cura Pérez fue cuánto tiempo el jefe nacional del ELN. Muchos años. Yo pensé que ese no se iba a morir. Y se murió y quedaron otros dos peores, Gavino y Antonio García. Sí, total. Pues Ok, frente a lo... Palita, creo que ya tenemos 40 minutos, mijita. Pues le toca recortar esto porque está muy largo. Dos partes. Juan, algo más Sí. para terminar. No, yo solamente frente a lo que señalas del encuentro con Dios efectivamente, eh, pues es algo fundamental y siento que precisamente la cristiandad o el cristianismo como tal es una creencia que se tiene que encarnar y pues es como la gran enseñanza de Jesús, precisamente eso de encarnar a través de su ejemplo todos los valores, todos los principios
que emanaron de él, ¿no? A eso hago como referencia, que se tienen que expresar en las sociedades. Y por otro lado, pues señalar que nosotros, que siento que el peor enemigo de la actualidad que se está manifestando es la violencia igualitaria, la violencia de lo igual. Y es que para esto pues quiero terminar con un escolio de Nicolás Gómez Dávila. Y es que en el infierno todos somos iguales, las jerarquías son pues celestiales, ¿no? Esa pérdida, esa violencia de lo igual que se está expresando con las ideologías de género, que se está expresando con la justicia social, que se está expresando en todas partes, pues nos está llevando a un abandono precisamente de la búsqueda de lo trascendente que siempre está por encima de nosotros. Y pues en ese orden de ideas, siento que uno de los grandes problemas que vamos a tener en nuestras democracias, en donde todos somos iguales ante la ley, pues gira en esa dimensión, y que frente a eso pues hay que trabajar durísimo pues para no corromper ni el sistema democrático, pero tampoco para corromper todo el orden social emanado desde arriba, ¿no? Creo que eso es como la dimensión política más relevante pues que considero habría que señalar de la sociedad contemporánea, y pues que la búsqueda de jerarquías, la búsqueda de lo celestial, pues tiene que partir precisamente de romper con esa violencia de lo igual que el sistema actual pues nos está imponiendo, para conectar con lo que tú dices. Muy bien, creo que está interesante la charla para seguirla otro día, Palita. Despídase. Sí, de pronto algo que me gustaría que, pues para tocarlo en la próxima, hablar ya un poquito más de la doctrina social de la Iglesia, como qué es lo que propone entonces la Iglesia, si está en contra del marxismo, qué es lo que propone. Sería ahí bueno. Rerum Novarum, a los 40 años de Rerum Novarum, celebran con una nueva encíclica sobre el mismo tema, que es 40º año, y a los 100 años hay una nueva encíclica de Juan Pablo II celebrando los 100 años, 1895-1995. Además de eso está la Populorum Progressio de Pablo VI, ¿no? Yo creo que podríamos hacer, usted que le gusta estudiar y leer esas cosas, extractar un poco los puntos de la propuesta católica para una próxima conversación. Juan, genial, perfecto. me parece que sí, porque es andar, no critiquemos tanto, andemos a hacer propuestas positivas. Sí, siento lo mismo. Ok, entonces dejamos eso para la próxima vez, Palita. Listo. Sí, me parece. Vale. Bueno, pues gracias a los que escucharon este video, los que nos estuvieron viendo, también dejar sus comentarios y suscribirse al canal. Y aquí estaremos con nuevos conversatorios. Así que gracias, Juan, y gracias, Antonio. Gracias. No se les olvide suscribirse. ¿Usted ya se suscribió, Juan? Me imagino que sí. Claro, yo ya estoy ahí. Entonces, que se suscriba la novia y la mamá y los hermanos, y vamos, hay que crecer si queremos hay que crecer, nos oiga. No. Gracias, levantando el velo, María Paula, Antonio. Feliz día. Feliz día. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete al canal y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos.